hoy a terminar el tema que habíamos visto en meses anteriores, que es el tema del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios, y teológicamente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad, cuando hablamos de la Trinidad, aunque los testigos de Jehová piensan que es un invento de Satanás, la Trinidad lo que dice es que es la triunidad, la unidad de Dios, que Dios siendo uno se ha manifestado y revelado a nosotros en las Escrituras y en nuestra salvación en tres personas, que es Dios, el Padre, que por salvarnos y por rescatarnos de nuestros pecados, Dios se hizo hombre y vino a esta tierra en Jesús. Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros, resucitó, y cuando Jesús se fue envió a su presencia, la presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Cuando preguntamos qué es el Espíritu Santo, hay que venir a la Escritura, a la Biblia. En Efesios capítulo 4, verso 30, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú y yo vivimos una vida fuera de la voluntad de Dios, cuando tomamos malas decisiones, causamos tristeza a Dios. ¿Alguna vez te da tristeza cuando tus hijos toman una mala decisión o están pasando por problemas? La Biblia nos dice que somos hijos de Dios y que Él ha hecho morar su Santo Espíritu en nosotros, los que somos cristianos, y la Biblia dice que podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, que fue puesto en nosotros como un sello de pertenencia, que le pertenecemos a Dios. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, una energía, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser entristecido. El Espíritu Santo es una persona. En Hechos 5, 3 al 4, habíamos visto en meses anteriores, que dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras a quién? Al Espíritu Santo, porque llegó delante de toda la iglesia y dijo que vendió una propiedad y daba para los necesitados y los pobres toda la ganancia de la propiedad, y estaba mintiendo a la iglesia de Dios, que está llena del Espíritu de Dios, que somos sellados con el Espíritu Santo, y dijo: no has mentido, estás mintiendo al Espíritu Santo, y dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. En el Antiguo Testamento, habíamos esto estudiado ya, estoy yendo ahorita más rápido porque estoy dando un resumen de lo que vimos en 2 sesiones anteriores. Si quiere usted verlas, puede verlas en nuestro canal de YouTube o en Facebook, en nuestra iglesia. Suscríbase al canal de YouTube, también baje el app en el celular. ¿Cuántos de ustedes tienen el app de Iglesia Vida en su celular? Bueno, si no lo tienen, vaya a Google Apps o también a Apple y baje el app de Iglesia Vida. Busque Iglesia Vida, lo va a encontrar, lo baja, y ahí están predicaciones, está la lista de todas, usted puede darle seguimiento. Pero en el Antiguo Testamento vemos la primera persona llena del Espíritu Santo fue Bezalel, que fue un hombre experto en artífice, un artista que iba a hacer los instrumentos del arca del tabernáculo de reunión para acercarse a Dios, para que el sumo sacerdote pudiera acercarse a la presencia de Dios y rendir culto a Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo, que le dio sabiduría para el arte, la habilidad que Dios le había dado. Algo que vemos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que Él iba y venía sobre las personas. Por ejemplo, en Jueces 6:34 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, que fue uno de los jueces que liberó al pueblo de Dios de una tribu que se llamaban los madianitas, que estaban invadiendo y obviamente invadían, robaban comida, mataban, violaban mujeres, y Dios levantó a Gedeón para defender a su pueblo y le dio sabiduría para organizar un grupo de 300 varones, y eso fue porque la sabiduría de Dios estaba sobre él, el Espíritu Santo vino sobre él. En Jueces 14:6 vemos que el Espíritu de Jehová, de Dios, vino sobre Sansón también. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo viene por un momento para habilitar, para capacitar, y después se va. No moraba permanentemente con las personas. En 2 de Pedro 1:21 vemos que Pedro dice que la escritura que tenemos ha sido inspirada por Dios, ha sido guiada por Dios. Y dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Significa esto que Isaías no dijo: ay, como que se me ocurre que les voy a decir que Dios dijo. Ay, como que me vino un pensamiento y se me hace que se las voy a decir. O como que Juan dijo: pues voy a escribir nada más así. Sino que
el Espíritu de Dios los guió. Y la palabra en griego es una palabra como cuando el viento guía una embarcación y guía las velas, y los hombres fueron guiados a escribir. Dios usó su personalidad humana, sus experiencias, su caminar con Dios en guiarles a escribir las palabras de la Biblia. Por eso es que el libro de Daniel, por ejemplo, profetiza los imperios venideros siglos antes de que existieran esos imperios. La Biblia había profetizado que Dios iba a levantar a los babilonios, a los persas, a los medopersas, a los griegos, a los romanos. Todo eso estaba escrito. La crucifixión de Jesús fue dicha 700 años y 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. La Biblia decía que el Mesías moriría por nuestros pecados y que traspasarían sus manos y sus pies. Es increíble eso, ¿verdad que sí? Es asombroso. Eso fue el Espíritu Santo. Y dice que hablaron de parte de ¿quién? De Dios. El Espíritu Santo guió las escrituras que tenemos. Bueno, entonces vemos y vimos antes que desde Génesis capítulo 1, el verso 2 dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz del abismo, de las aguas, ¿se acuerdan? Bueno, desde la creación del mundo vemos al Espíritu de Dios actuando en la creación. Y hay varios pasajes que dicen que Jesús se levantó de los muertos por su propio poder. Otros dicen que el Padre le levantó, y otros dicen que el Espíritu Santo le levantó. Pues la Trinidad, ¿no? Un solo Dios manifestado en 3 personas actuando. Y hay varios pasajes que nos muestran que hay cosas que hace el Espíritu, que hace Jesús y que hace el Padre. Bueno, el Espíritu Santo en la vida de Jesús tuvo un rol indispensable. De hecho, cuando María estaba siendo una jovencita, dice la Biblia que fue visitada por el arcángel, ¿verdad? Gabriel. ¿Y qué le dijo? Le dijo que ella sería llena del Espíritu Santo y tendría llena de la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios que estaba en la creación sobre la faz de las aguas dando orden a la creación, es el mismo Espíritu de Dios que en María puso la semilla de vida de un ser que nacería en ella, que sería el Mesías, que sería Jesús. Entonces Jesús desde su infancia la humanidad de Jesús fue obra del Espíritu Santo utilizando la humanidad de María. En Lucas 3:22, y también eso lo vemos en Mateo capítulo 4, en capítulo 3, cuando viene a ser bautizado Jesús por Juan el Bautista, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. O sea, ¿vieron algo? No, dice que era como paloma, no dice que era una paloma, pero a lo mejor era algo. Una paloma es blanca, ¿verdad? Y cuando está en la luz del día, pues puede a lo mejor brillar sus colores blancos. Y la forma que los evangelistas que escriben los evangelios pueden relatarlos como una paloma, como algo que vino sobre Jesús del cielo y se posó sobre él o vino sobre él. Y dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, en quien me complazco, en quien estoy satisfecho. Vemos a Jesús siendo bautizado, la voz del Padre reafirmando quién es Jesús, y el Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios, un Dios trino, ¿no? La Trinidad. Y bueno, Jesús es lleno del Espíritu Santo en Lucas 4:1 y vuelve del río Jordán donde es bautizado, y dice que fue llevado por el Espíritu de Dios, ¿a dónde? Al desierto. Y ahí pasa un ayuno, es fortalecido por el Espíritu de Dios. Nos muestra que si queremos nosotros, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos luchas emocionales, espirituales, batallas en nuestra vida? Bueno, necesitamos la presencia de Dios en nosotros para poder vencer. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder enfrentar esas batallas y esas. Es más, la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y la sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el caminar con Dios, y la presencia de Dios en nosotros nos llena de sabiduría para poder enfrentar situaciones difíciles, para poder sobrellevarlas. Bueno, Jesús, todo su ministerio fue marcado por el Espíritu Santo. En Lucas 4:18 dice que llegó a la sinagoga, pidió el rollo de Isaías, lo abrió en Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Masha, él era el Masías, el Mesías. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo para hacer eso,
Yo creo que nosotros también como cristianos ahora, la Biblia nos dice que porque estamos en Cristo y hemos sido salvos en Cristo, que nosotros tenemos acceso a ese mismo Espíritu de Dios. Dice en Hechos 1, cuando Jesús se fue, recibirán poder sobre ustedes cuando venga el Espíritu Santo y me serán, ¿qué dice? Testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, al último de la tierra. Entonces, ese Espíritu de Dios, si tú eres una hija de Dios y un hijo de Dios, habita en ti. Y tú tienes ese poder de Dios para poder, así como Jesús, dar buenas nuevas a aquellos que tienen necesidad de Dios. Los pobres es muchas veces una referencia en Jesús a los humildes de corazón, los que reconocen su necesidad de Dios, los que andan buscando. Hay gente afuera que anda buscando, que sabe que tiene que haber algo más, que sabe que tiene que haber algo que da sentido a la vida. Bueno, Dios te ha dado poder a ti y a mí a través de su Espíritu para hacer lo mismo, para pregonar que hay buenas noticias, que Jesús vino a salvarlos, que nos ha enviado también a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguna vez has podido orar por alguien o has visto que alguien ha orado por ti y que cuando oran contigo se siente como que te salen alitas y como que el peso que traías en la espalda se te quita? Y muchas veces se puede sentir y dices, hay algo diferente acá, hay una paz, ¿no? La presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Bueno, en su ministerio de milagros Jesús le dijo a los fariseos, yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad de Jesús, pero a través del poder del Espíritu de Dios en él, Jesucristo hacía milagros. Entonces es tremendo porque el Espíritu Santo estuvo involucrado en todo el ministerio de Jesús. Él murió por nuestros pecados y en su resurrección dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel, está hablando de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, dice, si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en dónde? ¿En dónde mora? En nosotros. Él también vivificará sus cuerpos mortales. Ahora, ¿el Espíritu de Dios habita en todos? No, habita en los que son de Cristo, en los que están bajo el nuevo pacto, los que han recibido la salvación de Jesús. Pero si nosotros somos salvos, el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo actuó en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el Espíritu Santo también, cuando nosotros muramos, actuará en nosotros un día para darnos un cuerpo glorificado y un cuerpo inmortal y un cuerpo incorruptible cuando estemos con Cristo. La esperanza de los que somos de Cristo. Que cuando hay un funeral lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Qué maravilloso es eso, ¿no? ¿Cuánto dinero del mundo compras eso? Con nada. Es gratuito por la gracia de Dios, la salvación que Él nos da. Lo que Jesús nos dijo del Espíritu Santo es importantísimo, porque tenemos que prestar atención a lo que Jesús nos dice de quién es el Espíritu Santo. En Juan 14:16 Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador. ¿Quién es el que ruega al Padre que envía al Consolador? Jesús. ¿Quién es el que envía al Consolador? Jesús. Y por eso, esto es en la historia de la iglesia, que el Espíritu Santo proviene del Padre y proviene del Hijo. Dice, ¿para que esté? ¿Para qué? ¿Para qué iba a orar? ¿Para que el Espíritu de Dios estuviera con quién? Para que estuviera contigo, conmigo, si somos sus seguidores de Jesús. Para que esté con ustedes siempre. Qué interesante, porque ya va tomando esto forma, porque hay una teología donde muchas iglesias hoy día dicen, y Espíritu Santo te invitamos a que vengas a este lugar. ¿Sí has escuchado? Y a veces hay canciones que dicen, Espíritu Santo, ven a mi vida, por ejemplo. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo, la razón que Jesús envió al Espíritu Santo es para que esté con nosotros siempre. Yo no puedo orar para que Dios envíe a alguien que ya está conmigo. ¿Sí o no? Y también dice Romanos 8 que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en. Entonces, si mora en mí, no tengo que decirle Espíritu, ven, ¿verdad? Lo que sí podemos es rendirnos a Dios y buscar más de su presencia en cuanto a estar en comunión con su presencia. Eso sí podemos hacer. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en nombre de quién? De Jesús. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿cuál era la labor del Espíritu de Dios? Era, primero que nada, vemos que era ¿cuál es su nombre?
Consolador. ¿Qué hace un consolador? A ver si son inteligentes. ¿Qué hace un consolador? Consuela. Pues sí, mira, hasta salió humo de las cabezas. No, no es cierto. Claro, el consolador consuela. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu de Dios en nosotros? Traer a nuestro corazón, ¿qué? Consuelo, consolación, fortaleza. Y también, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Estar con nosotros, ¿cuándo? Estar con nosotros cuando empezáramos a hablar en lenguas. Estar con nosotros cuando viene un profeta o un apóstol y nos pone las manos y nos dice, recibe el Espíritu Santo. Estar con nosotros cuando entramos en trance y nos caemos al piso, ¿no? Estar con nosotros siempre, porque es la promesa de la presencia de Dios una vez que Jesús se fuera. Eso es lo que la Biblia dice. Dice, ¿qué más haría? Él les enseñará todas las cosas. Claro está que Jesús, y aclara Jesús, que nos recordaría todo lo que Jesús había dicho. Los discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio en su ministerio, y no iban a más decir, pues el Espíritu me lo reveló ya, ¿no? Por eso la Biblia dice que tenemos que no creamos a todo profeta o a todo espíritu, dice, sino que usemos el discernimiento, los pongamos a prueba, veamos si es conforme a lo que Dios ya ha revelado. Entonces, el Espíritu de Dios revela y nos recuerda su palabra. Pero la pregunta es, si tú no lees su palabra, ¿te puede recordar el Espíritu Santo lo que no has leído? ¿Lo que no has buscado? No. Necesitamos buscar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Hay una promesa maravillosa. Harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperar sus caminos? Y todo te saldrá bien. Pero hay que reflexionar en la palabra. Escudriñad las escrituras, decía Jesús en Juan 5:39. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esto iba a ser el Espíritu Santo. Nos iba a consolar, iba a estar con nosotros, nos enseñaría las cosas y recordaría lo que Jesús y su palabra dice. ¿De acuerdo? ¿Ok? Jesús nunca dijo aquí, ¿verdad? Mas el Consolador, Él vendrá y hará que caigáis en trance. No dice eso, ¿verdad? Ni tampoco dice, vendrá sobre ustedes y todos comenzarán a hablar lenguas. No dice eso, aunque en Hechos capítulo 2 eso pasó. Pero en Hechos 2 no eran lenguas angelicales, ni eran lenguas que nadie podía entender. En Hechos 2 eran idiomas reales. La habilidad sobrenatural del Espíritu de Dios de hablar un idioma que nunca habías hablado, pero que era un idioma real, entendible. En Hechos 2 se habla de 17 naciones y pueblos que hablaban diferentes idiomas. Y dice que oían las maravillas de Dios en su propio idioma. Cuando el Espíritu Santo vino, se revertió lo que pasó en Babel, ¿no? En Babel por el pecado las lenguas fueran confundidas. Y en Hechos 2, por la llegada del Espíritu de Dios, con un mensaje que el mundo necesitaba escuchar, Dios les dio la habilidad de poder hablar idiomas que los apóstoles no sabían, para que oyeran las maravillas de Dios, de lo que Cristo había venido a hacer para salvarlos. Juan 15, 26 al 27 dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, ¿quién les va a enviar? Jesús, del Padre, es decir, el Espíritu de verdad. Si el Espíritu de verdad no es la mentira, ¿verdad? Él nos guía a la verdad, ¿no? Que procede del Padre. ¿Qué dice? ¿Qué haría el Espíritu Santo en Juan 15, 26? ¿Él qué? Dará testimonio de mí. ¿Cuál es el rol principal del Espíritu de Dios en los evangelios antes de que llegara permanentemente a morar con el pueblo de Dios? Era habitar en los creyentes ante la ausencia de la resurrección de Jesús, que no nos iba a dejar solos, y el Espíritu de Dios iba a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Es interesante porque el Espíritu de Dios nunca trae testimonio hacia sí mismo. El propósito de Dios al enviar su Espíritu es mostrarnos nuestro pecado, llevarnos a Cristo, cuando nos arrepentimos, purificar nuestro corazón, venir como un sello a estar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero su propósito es enfatizar a Jesús, exaltar a Jesús, dar testimonio de Jesús. Y ustedes, ¿qué dice la Biblia? Darán testimonio también. ¿Tú has dado testimonio de Jesús?
Porque si como cristiano no lo has hecho, Dios te llama a que lo hagas. Es un llamado que tienes como hijo o como hija de Dios. En Juan 16:8 dice, cuando Él venga, ¿qué hará el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les mostrará que están en pecado, les mostrará que lo que hicieron con Jesús no fue correcto, que al Jesús haber resucitado y ser vindicado, el juicio de Dios estaba sobre aquellos que le rechazaron, como dice Juan 3, esa es la condenación. Esa es que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que puede salvarnos. Juan 3, 17 al 18 dice eso. Entonces, el propósito del Espíritu Santo era convencer. Cuando tú y yo le hablamos a alguien de Cristo y empezamos a usar su palabra y empezamos a decir lo que Dios ha hecho en nosotros y oramos por esa persona, muchas veces Dios está trabajando en el corazón de las personas. Entonces vemos que lo que Jesús nos dijo al Espíritu Santo era que iba a ser, léalo conmigo, iba a ser número 1, un consolador. Número 2, estará con nosotros siempre. Número 3, nos enseñará la verdad, las cosas. Número 4, nos recordará. Número 5, dará testimonio de Jesús. Número 6, convencerá al mundo de pecado. Qué interesante, porque las iglesias que hoy día enfatizan al Espíritu Santo creen que nuestra iglesia es de denominación bautista, pero nosotros no le ponemos casa a los bautistas. Estamos agradecidos. ¿Quiénes eran los bautistas? Cristianos del siglo de 1608 que estaban huyendo perseguidos por su vida porque creían que somos salvos por gracia por medio de la fe y que es necesario obedecer la ordenanza de Jesús del bautismo. Y algunos de ellos los metieron y los ahogaron por su fe en Jesús. Eso fue en 1608. El movimiento Pentecostés surgió de la iglesia metodista en el año 1903 en la calle de Azusa, en Los Ángeles, California. Entonces los bautistas estaban 300 años antes del movimiento Pentecostés y el cristianismo tiene 2000 años antes. Pero muchas iglesias pentecostesas o carismáticas creen que los bautistas no creen en el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Porque es raro que se vea, por ejemplo, el uso del don de lenguas, o que se vea que, por ejemplo, viene alguien y digan, reciban al Espíritu Santo, pasen al frente, o que haya un servicio muy emotivo donde hay trances. Y vamos a ver por qué nosotros creemos esto. Dios es libre de hacer lo que Él quiera, pero Dios también es un Dios que en su palabra revela un propósito, y que Él vino a salvarnos, a santificarnos, a cambiar nuestro carácter y a dar testimonio de Jesús. Porque mucho de lo que las iglesias actualmente que no tienen un orden hacen, es que pasa lo que dice 1 Corintios 14, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les reprende y les dicen, tienen que hablar todos por turno. No digan que Dios me dio profecía y que me tengo que levantar, no es cierto. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hablen 2 o 3 y por turno, y si alguien más tiene algo que decir, el otro calle. Y dice, y si alguien dice que tiene el don de lenguas y quiere hablar, el Espíritu Santo va a mostrar a alguien que interprete. Y si no hay intérprete, que se calle y se siente. Eso lo dice la palabra de Dios, lo dice, y reconozca que esto lo dice, esto son instrucciones del Señor, lo dice Pablo. Y dice Pablo, porque si llega una persona que no conoce a Cristo a la iglesia y los oye a todos hablando en lengua extraña, una lengua que ellos no hablan, dice, ¿no dirán que estáis locos? Pablo mismo reconoce que el desorden hace que la gente se aparte de Jesús, que la gente no ponga sus ojos en Jesús. Yo les puedo decir de gente que me dice, me invitaron a una iglesia pero salí asustado. ¿Alguna vez has salido asustado de una iglesia o no? Si te ha pasado, levanta la mano. Bueno, mira, muchas manos. Y tú saliste con ganas de decir, quiero volver, háblenme más de Jesús. O saliste pensando, no quiero volver acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito del Espíritu Santo? ¿Confundirnos y que nos alejemos de Dios? ¿O traer a los hombres a Jesús y dar testimonio de Jesús? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo en nuestra salvación es clave. Ya vimos que el Espíritu Santo estuvo en la creación, como en el Antiguo Testamento iba y venía, como en el Nuevo Testamento mora con nosotros para siempre, como en el ministerio de Jesús tuvo un rol tan importante, desde su nacimiento, bautismo, milagros, hasta en la cruz, estando con Él, fortaleciéndole, la resurrección. Y vimos lo que Jesús dijo del Espíritu Santo. Ahora vemos el Espíritu Santo en nuestra salvación. Miren, en Efesios capítulo 1 al 13,
Dice, léalo conmigo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cuando hablamos en lenguas? ¿Cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo? Porque nunca el bautismo del Espíritu Santo significa que hablas en lenguas. Eso es algo que la gente, que algunos en el movimiento Pentecostés pensaron, y fue hasta el año 1900 y tantos. Jesús dijo, Juan dijo, Él los bautizará, dijo, yo los bautizo en agua, pero cuando venga Jesús, dice el Mesías, dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por cierto, la palabra fuego, Juan el Bautista estaba hablando también con fariseos que estaban retándolo. ¿Se acuerda que dijo generación de víboras? ¿Se acuerda? El fuego en el judaísmo no solamente es poder, como las lenguas de fuego también aparecen, por eso sacan esa conclusión. El fuego también significa juicio. Y Jesús sumergiría a la gente en la presencia misma de Dios, en Espíritu Santo. Y también sumergiría a aquellos que son enemigos de Dios y que no quieren nada con el Evangelio en juicio eterno cuando llegara el momento. Pero no hay ningún pasaje que claramente diga hablar en lenguas es bautismo del Espíritu Santo. No. Porque lo que pasó en Hechos 2, se les fueron repartidos idiomas de fuego, idiomas de poder. Pero esos idiomas eran idiomas de verdad. No era que yo hablo un idioma de ángeles que solo Dios entiende y me edifico yo solo y no edifico a la iglesia. No, eran idiomas reales. El verdadero bautismo del Espíritu Santo, del que Juan hablaba, sucede aquí, en Efesios 1:13. Que cuando nosotros somos confrontados con la palabra de verdad, las buenas noticias de la salvación que Cristo da, y cuando creemos y nos arrepentimos, somos sellados, el Espíritu de Dios viene a tu vida y a mi vida, y nos pone un sellote de decir, esta es mi propiedad, Francisco es mío, Celia es mía, Fernando es mi hijo. El Espíritu Santo viene y pone su presencia en nosotros y pasamos a ser propiedad de Dios. Y esa presencia de Dios en nosotros dice que es un sello, como una garantía, como un adelanto que Dios nos da, sabiendo decir, ese es mío y voy a venir por él. Y cuando muramos, vamos con el Señor. Si morimos, para el Señor, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, ¿verdad? Y vamos con el Señor. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de vida eterna. Es una garantía el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos su sello, ya está en nosotros. Yo no le puedo decir, Espíritu Santo, ven a mí. No, por la gracia de Dios ya está en mí. Y no tiene que ver que lo sienta o que no lo sienta, tiene que ver qué tan en sintonía estoy yo con Él. Porque la radio, ahorita mismo aquí hay miles, o no sé si miles, pero muchas ondas de radio, muchas. Es más, ahí escucho una cumbia, aquí escucho una ranchera, aquí escucho jazz, aquí escucho, música clásica. Cada uno, ¿qué necesitas? Un receptor, un radio. Y le cambias a la frecuencia y puedes recibir esas ondas, ¿verdad? Ya están aquí, nada más que necesitas estar en frecuencia. Y lo mismo pasa con Dios. Dios está con nosotros y necesitamos ponernos en la frecuencia, decir, Señor, Padre, yo sé que estás conmigo, por la fe sé que estás aquí. Guíame, lléname de sabiduría, de poder, de fortaleza, Señor, porque no estoy solo, tu palabra me dice que moras en mí. Eso es diferente a decir, ven, porque no le voy a decir ven si ya está, si ya soy salvo. Amén. Bueno, nos da vida espiritual el Espíritu Santo. En Juan 3:5-8 dice, quien no nazca del agua y del Espíritu, dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Es interesante porque esa es una alusión a Ezequiel 36:25-27. Ese es el origen del bautismo de Juan el Bautista, del bautismo de los esenios, que fue un grupo en las cuevas de Qumran, y del bautismo de Juan el Bautista y de Jesús. En Ezequiel, Dios había prometido que aunque su pueblo fue esparcido en Babilonia, los traería de vuelta, y Dios haría un nuevo pacto con ellos, y dice, entonces los rociaré, ¿con qué? Con agua limpia. Es el simbolismo, los rociaré con agua limpia. Dice, porque cuando ya es todo sucio, cochino, y más entonces que no había regadera ni nada, y por fin encuentras un tambo de agua purificada, limpia, y te lo echas, te sientes fresco, no pegajoso,
la suciedad que tenía se borra de ti. Dios hace eso en nuestras vidas. A veces venimos con vidas lastimadas por nuestros padres, lastimadas por un mal hombre de las mujeres que las maltrató, o lastimada con nuestro pasado, nuestro pecado, o con alguna adicción, y viene el Señor y somos suyos y nos limpia con agua limpia. Y dice, les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes, ¿qué? ¿Qué decía Dios? ¿Pondré en qué? En ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Entonces Jesús habla de que no nazca de esa agua, de ese arrepentimiento de que Dios obra en nuestra vida, en nuestro corazón, y que no nace del Espíritu de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da vida espiritual cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, nos purifica, nos limpia. Y eso dice Tito 3:5. Él nos renueva. ¿Qué dice? Él nos salvó, Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pues no que me voy al cielo por ser bueno. No, la Biblia dice que no. No, pues es que yo tengo la religión verdadera. No, la Biblia dice que no es por obras, sino conforme a su misericordia nos salvó, por medio del ¿qué? Lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Suena muy complicado esto, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo, ¿qué notan que hizo en nosotros? Primero que nada ahí. Nos lavó, ¿verdad? Cuando algo está sucio necesita ser limpiado. ¿Quién es el que limpia nuestras vidas? El Espíritu de Dios. ¿Tú crees que Cristo te limpió para que tú vayas otra vez el fin de semana y te vuelvas a revolcar en el lodo? Por eso dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios no quiere que volvamos a andar en el pecado. Y qué triste que tenemos iglesias que muchas veces son mundanas. Iglesias que que tienen a Dios, pero ahí se van el fin de semana a lugares y la boca parece que apesta y una conducta, y están haciendo tranzas por ahí. Eso no es de Dios. Dios nos lavó con su Espíritu. ¿Qué más nos hizo? Nos regeneró. ¿Qué significa regenerar? Imagínate una computadora rota y la llevas a la reparación y le cambian la pantalla y le cambian el motherboard, o no sé cómo se dice, lo central de la computadora, y le ponen nuevos tornillos, la hace nueva, ¿no? Eso es lo que hace Dios. ¿Alguna vez has visto una remodelación? Un baño horrible, cochino, feo, y de repente llegan y ¡paz! Amarrazos y ¡pum, pum, pum! Ahí está Francisco, que es bueno para eso, y otros aquí también. Sacan todo el cochinero de ese baño y de repente ponen mosaico y entras y dices, ¡wow! Eso es una remodelación, y Dios hace remodelación de almas en nosotros. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha remodelado el alma? Gracias a Dios no somos todavía, tristemente todavía no somos lo que debemos ser, pero gracias a Dios que no somos lo que éramos, porque Dios sí ha trabajado en nosotros, ha remodelado nuestra alma. Y dice que nos ha renovado con su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos renueva, ¿verdad? Dice en 1 Pedro 1:2 que según Dios nos salvó según el previo conocimiento de Dios Padre, de los que vendrían a la fe, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu en nosotros? ¿Nos qué? Santificó. ¿Qué significa eso? Nos apartó del pecado y nos apartó para ser propiedad de Dios. Dice, para ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos consagró, nos limpió y nos apartó para Dios. Tú eres apartado para Dios, hermano, hermana. Tú eres propiedad de Dios, para Dios glorificarse en ti, para ser un instrumento en sus manos, para ser una persona limpia que da fe a otros de lo que Dios puede hacer en uno. El Espíritu Santo actúa en la salvación, pero hay muchos que lo resisten. En Hechos 7:51, Esteban, cuando predicó la palabra a estas personas y les mostró los pasajes que decían que Jesús era el Cristo, dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes siempre resisten, ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no convierte a la fuerza, por eso yo no soy calvinista. El calvinista cree que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a un grupo de personas y a otras las dejó morirse, para glorificarse Él. Imagínate un padre que tiene 10 hijos, y de los 10 hijos tienen una infección que se van a morir y necesitan antibióticos. Pero este padre tiene 10 inyecciones de penicilina para curarlos a todos. Pero este padre dice, yo me quiero glorificar porque me place, le voy a dar 3 antibióticos a 3 de mis hijos y voy a dejar que 7 se mueran sin ninguna posibilidad absoluta de salvarse. Pero estos 3 los voy a sanar
porque me complazco en ellos, sin nada, ellos no se lo merecieron, solo porque yo quise, los elegí, y voy a ser glorificado en mi bondad y amor de darle medicina a estos tres. ¿Le parece a usted un buen padre eso? Bueno, la Biblia nos dice que somos escogidos de Dios, y ahí surge la confusión. Pero como decía Pedro, el pasaje anterior, Dios sabe de antemano quiénes van a ser salvos. Y los que son salvos pasan a ser parte de ese pueblo escogido por Dios. Tú y yo somos, dice la Biblia, pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ese pueblo escogido por Dios fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios desde antes de crear el mundo sabía que íbamos a pecar y sabía que iba por amor a nosotros venir a este mundo en Jesús, dar su vida en la cruz para que fuéramos salvos a través de Jesucristo. Ese era su plan a través de las edades y tener un pueblo para sí. Bueno, algunos resisten la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Dios respeta nuestras decisiones, no porque Dios no sea poderoso, sino porque Él, en su soberanía y en su poder, Él decidió que la salvación no fuera a la fuerza obligando a la gente, sino que fuera voluntariamente por la fe de todo aquel que cree. Por eso es que somos salvos por gracia, algo inmerecido. Nosotros no nos salvamos, pero esa salvación se obtiene por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe la ejerce la persona que cree. Pero en ese proceso el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a ver, y cuando creemos en Jesús nos purifica, nos sella y regenera nuestro corazón y nos da un corazón nuevo. El Espíritu Santo actúa, y sin el Espíritu Santo la salvación sería imposible. ¿Están conmigo? Me metí un poquito complicado, pero lo entendieron lo más básico, ¿verdad que sí? Ok, muy bien. Bueno, voy a agarrar tantita agua, disculpen. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Impresionados de cómo Dios lo usa. Pues gloria a Dios por eso. Y Dios los puede usar igual, nada más que hay que estudiar y hay que tener hambre por la palabra. Gracias, hermana, gracias a Dios. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida al creer cuando somos salvos. Por eso es bueno cuando vengan a este tipo de entrenamientos, traigan notas, anoten y tal versículo. Y si no, pueden ir de regreso y verlo. Pero no porque lo vayan a poner en Facebook, porque a veces ha habido fallas. No por eso dejen de venir. Es importante estar aquí. ¿Cuánta gente se va que al cine, que a cenar? Oiga, esto es un manjar de la palabra de Dios, ¿a poco no? Entonces hay que disfrutarlo y hay que pasarle la voz a otros a que vengan y no se pierdan estos entrenamientos. En Hechos 19:2 llegó Pablo a Éfeso y encontró a unas personas, unas personas que estaban ahí que Pablo pensó que eran cristianas. Y después Pablo se enteró que eran discípulos de Juan el Bautista, pero que todavía no habían venido a la fe en Jesús plenamente. Y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Pues ¿en qué nombre fueron bautizados? Y se enteró que fueron discípulos de Juan el Bautista que no habían todavía conocido a Jesús. Pero Pablo dio por referencia que recibimos al Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando creemos en Jesús. Amén. Cuando creemos, no cuando hablamos en lenguas, cuando creemos. Porque hay muchas iglesias, miles de cristianos hoy día, que creen que porque Dios no les ha dado el don de hablar en lenguas, creen que no tienen al Espíritu Santo porque eso es lo que en sus iglesias les han dicho. Y se sienten menos que otros cristianos, y hasta no les dan lugar de servir al Señor porque dicen: es que tú no tienes al Espíritu. Mentira, dice Efesios 1:13, o ignorancia de las Escrituras, dice que somos sellados cuando creemos. ¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros, ¿qué hace? Bueno, 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no saben que son ¿qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios ¿qué? Habita en ustedes. ¿En quién habita el Espíritu de Dios? En nosotros. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. ¿En dónde mora el Espíritu Santo otra vez? ¿Podemos decir: Espíritu Santo, ven, te invitamos a este lugar? No. Ok. Fortalece nuestro ser interior para permanecer y conocer más a Dios. ¿Qué dice Efesios 3, 14 al 17?
Dice que Pablo oraba que Dios les concediera ser fortalecidos con poder. ¿Por quién? Por su Espíritu en su interior. ¿Qué hacía el Espíritu en el interior de nosotros? Nos fortalecía con poder. Ahorita hablaba con la hermana, hace 2 semanas atrás, la hermana Gaby, antes de que lo operaran de cáncer de seno. Y me decía ella que sentía, dice, es que pastor, es algo tan lindo, dice, porque es para que yo estuviera desesperada. Antes me decían cualquier cosa y me preocupaba mucho, dice, pero siento una paz que es inexplicable de parte de Dios. Pues que, ¿verdad que sí? Ahí está su hija, ¿verdad, Paulina? Dios hace eso, Dios nos fortalece en el interior con su Espíritu Santo, con su presencia. ¿Alguna vez lo has sentido? Que sientes que te derrumbas y buscas a Dios y de repente sientes que Dios te fortalece en momentos difíciles. Bueno, dice, para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ok. El Espíritu Santo en Gálatas 4:6 dice, y porque son hijos de Dios, Dios ha enviado ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, ¿qué? Abba Padre. Esa es la Trinidad, ¿no? Dios ha enviado al Espíritu, enviado por el Hijo, al Espíritu Santo, a nuestros corazones, y ese Espíritu de Dios en nosotros que Cristo nos dejó, nos ayuda a nosotros a clamar a Dios y decirle a Dios ¿qué? ¿Saben lo que es Abba? Papá, papito. Que tú tengas esa relación con Dios que le digas, papito, papito, ayúdame, papá, te necesito. Abba Padre. Fíjate qué interesante que dice, no dice que el Espíritu de Dios en nosotros nos guía a tener comunión y a clamar, Espíritu, ven, ¿verdad que no? Hay un libro, Benny Hinn, por ejemplo, fue muy famoso, que él tumbaba personas en Anaheim, California. ¿Se escucharon de Benny Hinn? Escribió un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Y hablaba de eso, de la necesidad de tener comunión con el Espíritu Santo y hablarle al Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El Espíritu Santo, vamos a ver qué tan bíblico o no bíblico es eso. Es una buena pregunta a hacernos. El Espíritu Santo, en Judas 1:20 dice, pero ustedes amados, edificándoos en su santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y algunos dicen, mira, aquí es orar en lenguas. No, aquí no, nada tiene que ver con hablar el don de lenguas, absolutamente. Dice orando, porque el don de lenguas, dice 1 Corintios 14, que es señal para los incrédulos. Y lo que pasó en Hechos capítulo 2 era que los incrédulos que venían a la fiesta del Pentecostés en Jerusalén oyeron las maravillas de Dios, Pedro predicó y 3,000 se convirtieron a Cristo. No era un idioma tan solo para orar, sino era para señal de los incrédulos. Pero dice aquí que orando en el Espíritu Santo significa orando a través de el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a orar como conviene, porque nos guía la verdad y guía nuestra vida, nuestros pensamientos. Y es interesante que dice que orando en el Espíritu Santo, no orando al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver si es malo o no es malo, ahorita lo vamos a contestar, así que espérense. El Espíritu Santo, en 1 Corintios 12:11, dice que nos ha dado dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, ¿cómo? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y Pablo está hablando ahí de que así como un cuerpo tiene tiene brazo, mano, ojo, nariz, boca, y todos tienen diferentes funciones, que la iglesia es lo mismo. Tú a lo mejor eres una boca, otro va a ser una oreja, otro va a ser la rodilla, pero tú eres parte del cuerpo de Cristo. Dios tiene un plan para ti. Y Dios te va a bendecir cuando tú le sirvas. Algunas veces las iglesias andan ahí todas tuertas y mancas y cojas. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces no se pone a la altura de decir, Señor, tú me has salvado para servirte y tú me has dado dones. ¿Y sabes cuál es el propósito de los dones? Hay una lista de dones en Efesios 4, se mencionan. La lista está en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Son las 4 secciones de la Biblia que hablan de dones espirituales. ¿Sabes qué es lo interesante? Que en las 4 partes nos dice que el propósito de los dones es edificar a los demás. O sea que Dios me ha dado a mí algo para yo edificarte a ti. ¿Te sientes edificado hoy? ¿Sientes que estás creciendo en tu fe? Porque Dios me ha dado en su gracia el don de la enseñanza. Y ese don de la enseñanza lo pongo al servicio de Dios y de su iglesia para que tú seas capacitado en entender lo que la palabra de Dios dice. Y tú lo puedes entender por ti mismo, pero Dios pone en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, para capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Dios te ha dado dones a ti también, para bendecir a otros.
En la iglesia somos muy bendecidos. Ahí está Davis atrás, nadie lo ve, tras bambalinas en la cámara y con un equipo maravilloso de hermanos que se turnan ayudando. Fernando, estuvo allí Mario por años haciendo ese ministerio y quizá nadie sabe, ¿no? Pero llega el video a hermano Miguel y su esposa, ¿está? No, hermano Miguel, no. Levante la mano para que lo vean. El hermano llegó por ver videos en Facebook que se encontró. Qué bendición que está aquí, hermano, Dios le bendiga. Y ahí está, un fruto. Miren, no somos solamente los que estamos aquí, ahí está el hermano atrás, gracias a él también. Entonces, qué bendición de que este ministerio puede llegar a mucha gente, por muchos que hacen diferentes cosas que ni siquiera vemos. Ahí está el hermano Eliseo. Hermano, levanta tu mano. Todos los domingos va, bueno, compra en Costco y en otros lugares con otro hermano también, y todos los domingos va salón por salón repartiendo snacks, ¿verdad que sí? Para que los niños tengan la palabra de Dios, coman un snack después de dar gracias a Dios. Y nadie sabe qué lo hace, pero sus hijos comen el snack por el hermano. Entonces, la iglesia funciona. Y esta iglesia no existiría si no fuera por ese hermano que está ahí atrás, el hermano Daniel. Levanta tu mano, Daniel. Es el tesorero de la iglesia. Es un hombre íntegro, con un equipo, con el hermano Leonzo y otros que manejan las finanzas administrativas de la iglesia para el propósito de que la iglesia avance, y buscaron que hubiera un pastor y otras cosas. Y si no fuera por él, la iglesia no estaría aquí. Si fuera el hermano Santos que organizó y administró, como todos tenemos una función, y el Espíritu Santo es el que lo capacita y nos capacita y pone nuestro corazón en servir a Dios y ser útiles en su reino. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si no has servido a Dios, estás perdiendo algo grande. 1 Corintios 12 dice: por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Tremendo, ¿no? En 1 Corintios 12 al 14, Pablo corrige un mal uso del don de lenguas. Y dice que algunas personas, que si no hubiera intérprete, que se callaran y se sentaran, porque no estaban hablando ningún idioma real. Y quizá alguno de ellos, entre disque hablar lenguas, salía alguien por demonios y estaba diciendo en otro idioma algo que maldecía a Jesús. Es una posibilidad en este texto. Y dice, eso no viene de Dios. Y Pablo decía, pero nadie puede decir Jesús es el Señor, cuando lo dices de corazón y dices Jesús es mi Señor, Jesús es el Salvador. Dice Pablo que nadie puede decir eso si no es por qué. Y no se refiere, tú le puedes decir a un ateo, di Jesús es el Señor, y va a decir, Jesús es el Señor. Ah, tiene el Espíritu de Dios. No, estamos hablando de cuando alguien lo dice por convicción propia, porque siente en su vida que Dios le ha cambiado, que Jesús realmente es el Salvador de su vida, que es su Señor. Y el que dice eso de corazón es porque el Espíritu de Dios está en su vida. Es lo que dice Pablo. ¿Que no le da alivio eso decir, el Espíritu de Dios está en mí? Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para quién? Para el bien de los demás, para edificar a todos. Bueno, vamos a avanzar. Debemos ser, ¿qué dice Efesios 5:18? Léanlo conmigo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Una vida disoluta es una vida que va a la destrucción, que es un relajo. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Entonces sí podemos ser llenos del Espíritu. Eso sí podemos ser, pero es una forma de lenguaje donde Pablo a los Efesios le está diciendo, en vez de llenarse de alcohol y de una adicción en su vida que les lleva al pecado y a la destrucción, en vez de agarrar la botella, llénense del Espíritu de Dios en ustedes. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿El Espíritu de Dios ya moraba o no moraba en el cristiano? Sí. Entonces, ¿qué significará ser lleno del Espíritu Santo? Significa alejarte de embriagarte, alejarte del pecado y buscar la presencia de Dios y llenarte de Él y decir, Señor, como decíamos ahora a Dios, no decíamos, Señor, quiero más de ti. Es decir, buscar que Él viva en nuestras vidas, darle tiempo a Dios, alejarnos del pecado. Y cuando nosotros nos alejamos del pecado y buscamos su palabra y le obedecemos en nuestra vida, entonces estamos siendo llenos de Él en nosotros. Veamos ahora algunas cosas rápidamente de algunos pasajes en la Biblia y vamos a contestar esas preguntas. ¿Por qué razón Dios envió al Espíritu Santo? Hechos 1:8 dice, léanlo conmigo todos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, van a decir lo que yo hice y cómo yo vine a salvar, y lo que vieron de mí, eso lo van a decir. Lo que yo he hecho en ti, lo que tú has leído de mí en mi palabra, ve y dilo a la gente. ¿Para qué envió Dios al Espíritu Santo? Según
lo que dijo Jesús, una de sus últimas palabras antes de ascender al Padre. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para ser testigos de Cristo. ¿Qué significa eso? Para tener poder, ¿para qué? Para hablar de Jesús, para evangelizar. Qué interesante que Jesús no dijo, y recibirán poder y caeréis al piso y hablaréis lenguas. No dijo eso. Dijo, recibirán poder y ¿qué? Me serán testigos. Ok. Juan 14:26. Él les enseñará todas las cosas y les recordará. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para enseñarnos, darnos sabiduría al entender su palabra y para recordarnos lo que pasamos tiempo en la palabra de Dios, o con Jesús en este caso ellos, ¿sí? Él me glorificará. ¿Cuál era el porque tomará de lo mío y se los hará saber? ¿Cuál es la razón por la que Dios envió al Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para que fuera glorificado quién? ¿El Espíritu mismo? Jesús. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Ya lo leímos, Efesios 1:13. ¿Cuándo? Cuando creemos. Cuando creemos, somos sellados con su presencia en nuestras vidas. Según Gálatas 5:22 al 25, ¿cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Léalo conmigo todos, por favor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y sabe lo que es la templanza? El dominio propio. El que, aunque nuestras pasiones nos guían a pecar, porque todos luchamos con pasiones diversas, ¿verdad? Con pensamientos, con deseos, de que a unos los queremos ahorcar, o tenemos bombardeo en el cerebro de cosas que son pecaminosas, pero la templanza es el dominio propio, el poder rendir esas tentaciones a Dios y pedirle a Dios su fortaleza en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la marca del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de un cristiano? Muchas iglesias dirían hablar en lenguas, que me tumbaron y vino el Espíritu Santo y me caí y empecé a temblar y no supe qué pasó y 2 horas después me levanté y no sabía qué había pasado. ¿Jesús hizo eso? ¿Habló lenguas Jesús? Ahora, ¿es un don que Dios dio? Sí, claro, pero Jesús no vemos, hay que hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Jesús estaba buscando que la gente hablara en lenguas. Jesús estaba buscando tumbar a la gente. Jesús estaba buscando que en sus encuentros, cuando llegaba Jesús, la gente temblaba y se tiraba en el piso y le ponían colchitas. Jesús. ¿Pablo hacía eso? Las cartas del Nuevo Testamento nos dicen que eso es un evento que debemos buscar y que es la manifestación de Dios en la iglesia. ¿Sí o no? No, son tradiciones emotivas, emocionales que han surgido tiempo después. La palabra de Dios tiene prioridad sobre cualquier sentimiento, emoción o aún experiencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dígame. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu de Dios en la vida de nosotros? Que en nuestra vida haya un carácter transformado por el poder de Dios. Que en nosotros haya amor, compasión por la gente, que haya gozo, que haya paz, que haya paciencia, que nos falta mucho a muchos, ¿no? Que haya benignidad, ser buenos, bondad, fe, dominio propio. Hermanos, esa es la vida de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Ese es el verdadero Espíritu de Dios actuando en la vida de la iglesia. Mucha gente tristemente se está distrayendo y se cayó al piso y se dio 5 rodadas y no supo lo que le pasó y sintió calor y cayó al piso. Pero se regresó a la casa y el fin de semana estaba tomando o trata súper mal a su esposa. A veces así pasa, ¿no? El verdadero fruto del Espíritu de Dios es ese. Vamos a ver un repaso, una vista general. Entonces vimos que, ayúdeme, le va a ayudar a usted a repetir. El Espíritu Santo estuvo presente y actuó ¿en dónde? En la creación, en la salvación y en darnos las Escrituras. El Espíritu Santo estuvo presente y actuó en Jesús, dígalo conmigo. En su nacimiento, en su bautismo, en su ministerio y milagros, en su muerte y resurrección. El Espíritu Santo actúa en nosotros, en nuestra salvación, en sellarnos, en habitar en nosotros, nos guía a la verdad y nos recuerda la palabra. Nos da poder para compartir de Jesús, nos da dones y nos equipa para servir a la iglesia,
forma en nosotros un carácter obediente a Dios. Eso es pura palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Ni más ni menos que esto. ¿Sabes? Quiero mostrarles algo rápidamente, algunos títulos del Espíritu Santo, porque los muchachos están viendo una película y quiero aprovechar. Deme 10 minutos más. ¿Cuáles son títulos del Nuevo Testamento del Espíritu Santo? Espíritu de santidad. Eso no estoy buscando la cita, solamente es un repaso, pero están en el Nuevo Testamento. Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Dios vivo. ¿Sí? Vamos a ver que el Espíritu Santo se le llama Paracleto, Consolador, ¿verdad? ¿Qué hace Él en nosotros? Nos consuela. Cuando necesites consuelo, dile: Señor, te necesito. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me traiga consuelo a mi vida y fortaleza. Tú puedes orar eso. Sus símbolos: una paloma representa docilidad y pureza. El viento sopla por donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que es invisible, no la ves, pero Dios te transforma y actúa en ti, te hace una persona diferente, ¿sí o no? Aceite representa poder, porque el aceite se usaba para encender lámparas, produce luz. Agua viva, porque nos limpia y nos purifica. Fuego, porque Él es poderoso y tiene poder. Arras, porque es una prenda o garantía que Él está en nosotros, que cuando venga Cristo estaremos con Él, o cuando muramos iremos con Dios. Es un sello, porque le pertenecemos a Dios, nos da la seguridad que somos de Dios. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿no? El ministerio del Espíritu Santo en el presente. Para con el mundo perdido, el Espíritu Santo trae, según lo que Jesús nos dijo, trae convicción de pecado, ¿verdad? De justicia, de juicio. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Glorifica a Cristo y detiene las fuerzas del mal. Dice Pablo en Tesalonicenses de que ya está presente el misterio de la iniquidad. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene. Y muchos comentaristas piensan que es el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, y Él detiene a nosotros muchas veces y en la gente las fuerzas del mal. Para con la iglesia, el Espíritu Santo fortalece a la iglesia para testificar, para hablar de Jesús, para servir, para ministrar. Bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo, o sea, te sumerge en su presencia y en que seas parte de la comunidad de los que han sido salvos en Cristo, de su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, para poder ser transformado a la imagen de Jesús, como dice Romanos 8:29. El Espíritu Santo distribuye dones, promueve el crecimiento espiritual, trae unidad y fomenta la comunión entre los creyentes. Para con los creyentes individualmente, el Espíritu Santo, léelo conmigo, el Espíritu Santo sella, que es garantiza la salvación. Ya tengo un sello de ser propiedad de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Regenera, o sea, nos transforma, nos hace de nuevos. El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Santifica, nos aparta para ser de Dios. ¿Qué más? Limpia y purifica. Mora en el creyente. Ilumina la mente para conocer las verdades de Dios. Intercede por los creyentes. Romanos 8:25 al 27 dice que el Espíritu intercede por nosotros y nos fortalece. Da discernimiento a los creyentes sobre falsos maestros y doctrinas. Guía y conduce, enseña y recuerda la verdad. ¿Es importante el Espíritu Santo o no? Importantísimo. Esto es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos orar al Espíritu Santo, sí o no? ¿Usted qué cree? Es una pregunta difícil. ¿Podemos orar a Jesús, sí o no? Bueno, si el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios, asumimos que podemos. Pero mire, hay una cosa. En la Biblia todas las oraciones son dirigidas a Dios Padre. Todas las oraciones, hasta Jesús se dirigió al Padre y nos enseñó a orar y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad que sí? Ahora, Esteban, cuando iba a morir, vio los cielos abiertos y vio a Jesús a la diestra del Padre y dijo: Señor, recibe mi espíritu. Dice: no le tomes en cuenta estos pecados. ¿A quién oró o habló Esteban? A Jesús. En 1 Corintios 1:2, habla de los cristianos como aquellos que claman al nombre del Señor. ¿Qué significa? Que claman al nombre de Jesús, a Jesús, que oran a Jesús. En 1 Corintios 16 termina con un pasaje que dice Maranata en griego. ¿Sabe lo que significa Maranata? Ven, Señor. Y le está hablando a Jesús. Ven, Señor. Entonces una oración a Jesús. ¿Sabe cómo termina Apocalipsis 22:20? Diciendo que el Espíritu y la iglesia, el Espíritu de Dios y la novia es la iglesia, le dicen:
ven Señor Jesús. Entonces vemos que hay precedentes de poder orar a Jesús, porque Jesús es Dios. Sin embargo, no hay ningún ejemplo en toda la Biblia de alguien que le haya pedido al Espíritu Santo, como el libro de Buenos días Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es Dios y no asumo que es algo, no es pecaminoso, no es falsa doctrina, pero tenemos que tener cuidado porque nuestras prácticas deben ser las prácticas bíblicas, ¿verdad? Entonces, inclusive si siempre oramos a Jesús, está bien que oremos a Jesús, pero debemos considerar que nos estamos perdiendo a lo mejor de seguir un ejemplo más bíblico. Podemos orar a Jesús a veces. Ahorita cantamos un canto que dijimos, muévete en mí, Dios Espíritu, y me la pensé con ese canto, pero dije, no, ese canto muchos crecimos cantándolo, ¿no? Pero pensé, podemos decirle, Dios, muévete con tu Espíritu en mi vida. ¿Y qué estamos diciendo con eso? No estamos diciendo me caigo al piso, sino estamos diciendo, dice, está aquí para consolar, es algo bíblico, ¿no? Para liberar, porque Dios nos libera con su poder en nosotros para darnos dominio propio y darnos libertad del pecado. Es algo bíblico lo que estábamos cantando, ¿sí? Entonces se vale, podemos llegar a hacerlo, pero no debe ser la práctica como en muchas iglesias, que es todo lo que oran de aquí arriba es Espíritu Santo, y Espíritu Santo ven, y Espíritu Santo. La práctica bíblica es orar al Padre en el nombre de Jesús. Y podemos decir, Señor Jesús, ayúdame, se vale, pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo Dios Padre planeó nuestra salvación. Jesucristo efectuó nuestra salvación o la llevó a cabo, y el Espíritu Santo la aplicó sobre nuestras vidas, transformándonos, limpiándonos y regenerándonos. La salvación es una obra de un Dios que se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición a sus vidas. Si cualquier pregunta tienen, la pueden volver a ver cuando esté el video listo. Gracias a todos los que nos vieron en Facebook, y si te gusta esta enseñanza, compártelo. Si sabes de una iglesia que la necesita, hazlo, porque hay mucha necesidad de esta enseñanza en nuestros tiempos, ¿verdad que sí?